Vamos a ver entonces los operadores físicos y su costo para construir entonces el árbol de ejecución físico. Dijimos que vamos a utilizar registros extensibles, es decir, vamos a utilizar esta fórmula. N es el número de registros, R es el tamaño del registro y B es el tamaño del bloque. Entonces, aquí en el caso de los resultados intermedios, sí, en el caso de los resultados intermedios vamos a utilizar siempre registros extensibles. En el caso de las tablas hojas, vamos a utilizar registros no extensibles. ¿Por qué? Porque en los resultados intermedios necesito optimizar el espacio. Necesito utilizar la menor cantidad de espacio posible. ¿Sí? Y como ahí no tengo índices, no me importa si un registro queda picado. En cambio, para las tablas hojas, como tengo índices, necesito saber exactamente en cuál bloque está cada registro. Vamos a hacer un repaso de selección que se lo hemos visto el año pasado. ¿Por qué las intermedias dependen de los índices? Fíjate, los índices están asociados a una ubicación física en disco. Ellos tienen un apuntador a la ubicación física donde está el registro. Las tablas intermedias se almacenan en otra parte, en almacenamiento temporal en disco. Entonces no puedes mantener índices sobre el almacenamiento temporal. Entonces por eso es que los resultados intermedios no tienen índice. Entonces para hacer las operaciones de selección tenemos que tener en cuenta si los atributos que estamos utilizando para la selección, que están en esta condición, tienen índices, si son de igualdad, si son de comparación o si son complejas, es decir, que la condición es conjuntiva o disyuntiva. Todo esto hay que tomarlo en cuenta al momento de seleccionar el operador físico de la selección. Entonces tenemos, sin índice tenemos dos, búsqueda lineal y búsqueda binaria. La búsqueda lineal me dice que si es sobre igualdad sobre la clave, se utiliza un promedio, que es decir, asumimos que el registro está en la mitad del archivo. Entonces utilizamos el tamaño de la tabla entre 2. Pero si no es sobre igualdad o si es una desigualdad en cualquiera de los casos, tenemos que recorrer la tabla completa. Y en el caso de búsqueda binaria, hacemos la búsqueda es ya ustedes conocen la búsqueda binaria, es el logaritmo base 2 del tamaño del archivo en bloque. Esto en el caso de igualdad sobre la clave. Si no es igualdad sobre la clave, después tenemos que, claro, porque utilizo la búsqueda binaria para llegar a uno de los registros y después de ahí voy recorriendo hasta obtener los demás registros. Pero ¿cuáles son los demás registros? Los cantidad de registros que me dé la vista resultante, calculado con el factor de selectividad. ¿Sí? Entonces aquí me hace falta conocer el factor de selectividad para saber cuáles son los registros de la tabla vista. Ajá. Si existe un índice sobre alguno de los atributos, entonces tenemos que ver si se pueden usar. ¿Y qué tipo de índice es el que vamos a usar? Primero vamos a asumir que todos los índices son árboles B+. Y la longitud del camino es siempre la altura del árbol. Entonces, el parámetro que necesitamos en este caso es conocer la altura del árbol. ¿Sí? Entonces, si es así, entonces si es un índice primario, ¿qué es lo que va a pasar? Hago mi recorrido del nodo raíz hasta el nodo hoja donde esté el dato que quiero conseguir. Por ejemplo, si es el 5, me llego hasta aquí, pero siempre, debido a que es un árbol B+, el camino siempre va a ser h, es decir, la altura del árbol. Luego de que llego a la hoja, él tiene un apuntador directamente al archivo de datos donde se encuentra el registro. Por eso se le suma este 1. ¿Sí? Entonces, el costo es h+1. En el caso de una búsqueda, una selección de un atributo que tiene un índice primario y que es por igualdad.
En el caso de un índice agrupado, existen varios registros que cumplen con la condición y ellos están ordenados físicamente. Entonces, igualmente se busca con la hoja hasta llegar al primer registro que quiero obtener. Después, con el factor de selectividad, busco la cantidad de registros que cumplen con la condición y esos son los que voy a buscar. Y como sé que esos ocupan X cantidad de bloques, lo divido entre el factor de bloqueo. Este es el costo en el caso de utilizar índices agrupados. Fíjense que aquí sí estamos utilizando el factor de bloqueo porque estamos hablando de las tablas hoja o base, que son las que tienen los índices. Y en ese caso sí estamos utilizando registros no extensibles. Y por último, más fácil, el índice secundario es simplemente S más H. S, que es la cantidad de registros que cumplen con la condición, más H, que es el tamaño, la altura del árbol. Entonces, ¿por qué se suma S completamente? Porque vamos a asumir que los registros pueden estar en distintos bloques. Si tenemos una comparación, entonces tenemos que ver si hay un índice sobre ese atributo, obtenemos el primer valor y después de ahí que tenemos que calcular simplemente cuáles son los registros, cuántos registros cumplen con la condición. Entonces es lo mismo que un índice agrupado. Si la condición es de menor de o menor o igual que, no es necesario utilizar el índice porque podemos empezar desde el principio del archivo de datos hasta que deje de cumplirse la condición. Si estamos hablando de un índice secundario, solo es necesario hallar el primer apuntador y recorrer la lista formada por las hojas para obtener los apuntadores de los diferentes bloques del archivo de datos. A veces que habíamos visto que en el caso de los índices secundarios necesitamos estructuras adicionales que tengan apuntadores a los demás registros para poder tener una lista ordenada. Entonces, si es conjuntivo, tenemos que aplicar el factor de selectividad en cada una de las condiciones, ver cuál es el que tiene el factor de selectividad más bajo y ese es el índice que se va a utilizar. Por ejemplo, si tenemos sexo igual a algo y las regiones tal y están sobre la misma tabla, se calculan ambos factores de selectividad. Si ambos tienen índice, vamos a utilizar el que tenga el factor de selectividad más bajo. Si tenemos un índice compuesto, es decir, un índice que está formado por más de un atributo, entonces solo pueden utilizarse si cada uno de los atributos está en la condición de selección. Ustedes recuerdan lo que son índices compuestos, ¿no? Entonces supongamos que tengan un índice sobre la tabla estudiante que sea sobre el nombre y la dirección. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, el nombre y la ciudad. Entonces, la consulta debe tener ambas condiciones para que él pueda utilizar ese índice, si no, no la va a utilizar. Inclusive, en algunos sistemas manejadores deben estar en el mismo orden. O sea, si ustedes crearon el índice primero nombre, después dirección, entonces la consulta debe estar la condición primero sobre el nombre, después sobre la dirección. Si no, él no va a utilizar el índice. En el caso de las disyuntivas, el hecho de que algunos solo de los atributos de la disyunción no tenga índice implica que va a hacerse una búsqueda lineal. Ahora vamos a ver rápidamente. Ya vimos cuáles son los operadores, lo que tenemos que tomar en cuenta en caso de la selección. En caso de la selección es realmente sencillo. Si tiene índice, si no los tiene, ya sabemos que nada más es búsqueda lineal y búsqueda ordenada. Y si tiene índice, si es primario y secundario agrupado. Eso es todo lo que necesito saber con respecto a una selección. Ahora, con respecto a la proyección, fíjense, yo necesito saber cuál es el costo de que él me extraiga nada más los atributos que necesito de una tabla. Entonces, fíjate, si es con duplicado, él simplemente va a recorrer cada elemento de la tabla y va a extraer nada más los atributos que necesito.
Entonces, fíjense, por cada tupla o cada registro T en B, él va a guardar en B', que sería la tabla vista, tabla temporal, nada más aquellos atributos que estoy proyectando. Y listo, termina. La tabla resultado tendrá registros duplicados. ¿Estamos claros con eso? Entonces, fíjense que el costo de este operador es simplemente recorrer la tabla. Y el costo del almacenamiento es guardar la tabla proyectada. Entonces, guardar B'. Entonces, se tiene que calcular el costo de B'. Ahí se mantendría el número de registros, lo que cambia es el tamaño del registro. Sin duplicados, cuando estoy hablando de una proyección sin duplicados, entonces tengo que tener una técnica que me permita detectar duplicados para no almacenarlos. Entonces, si la tabla no está ordenada, detectar duplicados no es fácil. Entonces, una de las técnicas es ordenar la tabla para después detectar los duplicados. Por ejemplo, para cada tupla, proyecto, luego lo ordeno y después elimino duplicados. ¿Se entiende eso? Ok. Entonces ahí tenemos que sumarle el costo de ordenar. En el costo de ordenar podemos utilizar cualquiera de los algoritmos que vimos en estructura de datos. En este caso vamos a utilizar este. Este sería nuestro costo de ordenar. Entonces ese es el costo. Recorremos B, guardamos B', ordenamos B'. Después el costo de almacenar es el costo de almacenar B2'. La tabla que ya no tiene dos duplicados. En el caso de nuestro árbol de consulta, vamos a asumir dos cosas. Si hacemos una proyección interna, o sea, una proyección en los nodos de abajo, cualquier proyección que esté interna, en los nodos internos, va a ser con duplicados. Y solamente voy a tener una proyección sin duplicados si el select, la consulta en SQL, en la cláusula select hay un distinct. De resto, vamos a tener solamente con duplicados. Hay otra forma de hacer la proyección sin duplicados, que es utilizando hash. En este caso, por cada tupla en B, se construye una tabla hash. Entonces, aquellos registros que coincidan en la función hash, pudiera ser que están duplicados. Entonces, él descarta el otro registro que cumpla con la condición si es igual. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense, usar hash yo considero que puede ser mejor. ¿Sí? Pero de todas maneras eso lo van, o sea, si tienen que utilizar una proyección sin duplicados, entonces ustedes tienen que evaluar los dos operadores y quedarse con el más económico. Para eso es que ustedes están utilizando una hoja de Excel, para que ustedes puedan calcular los costos de todos los operadores y quedarse siempre con el operador más económico. Por ejemplo, en un select, ustedes calculan, por ejemplo, una búsqueda binaria y después calculan con el índice. Si inclusive con el índice les da más, que utilizan más costo con un índice que con una búsqueda binaria, ustedes se quedan con la búsqueda binaria y no utilizan el índice. Entonces, por eso, cuando ustedes están haciendo los cálculos, ustedes tienen que verificar varios de los operadores y quedarse con el más económico. Sí, ese es el problema, que hay números por todos lados. Por eso ustedes tienen que organizar bien esa hoja, para que después no sea un... Ok, una vez que ustedes han hecho
la selección y la proyección, el operador que queda es el join. ¿Sí? Entonces aquí viene lo bueno. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 operadores físicos del join. Donde ustedes tienen que ver cuál es el que pueden utilizar en cada caso para definir el costo que tiene el join. Entonces vamos a empezar. El nested loop join es el más sencillo. Fíjense entonces, tengo mi tabla A, que como pueden ver es la más pequeña, y mi tabla B, que es la más grande. ¿Sí? Entonces, por cada tupla en A y por cada tupla en B, entonces tengo dos for anidados, ¿sí? Si se satisface la condición del join de TA y TB, entonces retorno TA concatenado con TB. Y termino. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener aquí? Voy para esta tupla, me recorro cada una de estas. Y el que cumpla con la condición va para el baile, si no, se queda fuera. Y así lo voy haciendo por cada una de estas. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el costo? Me recorro todo TA una sola vez. ¿Cuántas veces me recorro TB? Tantas veces como registro tenga TA. Entonces, esta sería, digamos, el más sencillo. Puede ser muy largo, muy bien. Entonces, pero resulta que porque yo tengo que estar cargando en memoria principal registro por registro de TA, cuando pudiera mandar, de hecho, puedo mandar un bloque completo a memoria. Entonces debiera ser más bien por la cantidad de bloques que tenga TA y no por la cantidad de registros. No sé si me estoy explicando. Si en vez de hacerlo registro por registro, lo puedo hacer bloque por bloque. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice José? ¿Qué dice Walter? No es porque eso mejora, fíjate. Suponte que tú tengas 100 registros. Entonces, esta fórmula va a ser. Y que esos 100 registros caben en 5 bloques. Entonces, ¿qué vas a tener aquí? ¿Cuál va a ser esta fórmula? ¿Mm? Esta fórmula va a ser los 5 bloques de A más los 100 registros multiplicados, suponte que la B tenga 20 bloques. ¿Mm? Pero si lo hacemos por bloque, entonces será las 5 bloques de A más, si cargo de una vez los 5 bloques en memoria, voy a tener esto. Si ves la diferencia, ¿no? Entonces, estoy diciendo, en vez de cargar registro por registro, lo hago bloque por bloque. O sea, cargo el bloque en memoria y consulto cada una de estas por cada bloque que cargo en memoria. Pero resulta que pudiera tener más de un bloque en memoria. Entonces, voy a ir a block nested loop join. Déjame quitar esto. No, de hecho, el nested loop join prácticamente no se utiliza porque es más costosa que el block nested loop join. Entonces lo que se hace es que te vas directo al block nested loop join. Pero es importante que yo se los mostrara aquí para que ustedes vieran. Ok. Entonces, fíjense, este algoritmo se puede mejorar si se aprovechan los bloques de memoria disponibles. Te estaba mostrando, este fue el caso que les expliqué. Pero ¿qué pasa si tengo varios bloques disponibles? Entonces, yo digo aquí, bueno, tengo varios bloques disponibles, dejo 2 para entrada-salida
y hago el mismo proceso. Entonces, si por ejemplo, si fíjense, la tabla A ocupa 10 bloques y tengo este, 7 bloques disponibles, entonces 7 menos 2 es 5, entonces 10 entre 5 es 2, entonces sería 10 por 2, más 2 por la cantidad de bloques de B. Entonces yo lo que le estoy diciendo aquí es que voy a cargar tantos bloques de A como tenga disponibilidad en memoria principal. Y eso me reduce el costo. ¿Sí? No, porque fallaría. No, bueno, justamente por eso es que están las políticas de sustitución de memoria de las que hablamos en el primer tema. Lo que necesito aquí es memoria. Y por supuesto que las bases de datos fallan si se quedan sin almacenamiento en disco. Eso es obvio y por eso es que el administrador siempre tiene que estar pendiente de que la base de datos tenga almacenamiento disponible. Ok, fíjense algo. Tenemos el source merge join. Él está aquí viendo si las tablas están ordenadas. Si las tablas están ordenadas sobre los atributos del join, el costo es el menor posible. O sea, no hay un costo menor que este. Es recorrer A una vez y recorrer B una vez. Es este que tenemos aquí. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque él viene para acá, verifica, viene para acá, ¿se cumple la condición? Sí, ok. Viene el segundo, ¿se cumple la condición? No, entonces ya automáticamente va a la segunda porque sabe que ambas están ordenadas. Si alguna de las tablas no está ordenada, hay que ordenarla. En este caso estoy colocando el costo de ordenar ambas, pero no necesariamente tiene que ser así. Ustedes pueden decidir, por ejemplo, que A está ordenada porque se lo dan en el enunciado, que la tabla base está ordenada, B no está ordenada, entonces nada más ordenan B. O viceversa. ¿Sí? Entonces el source merge join es otro que tienen que considerar. Entonces, fíjense, ya tienen dos operadores que siempre van a considerar. El log nested loop join y el source merge join. Ahora, el index join solamente lo van a utilizar si la tabla de la derecha tiene un índice sobre el atributo join. Es decir, por ejemplo, ustedes tienen aquí estudiante y tienen inscribe y están haciendo un join sobre la cédula de identidad. Y si hay un índice sobre la cédula de identidad en inscribe, ustedes pueden utilizarlo para este join. Y el costo va a ser recorrer A más por cada registro de A multiplicarlo por el costo de buscar con el índice. ¿Sí? Y este costo de buscar con el índice ya ustedes lo conocen de la parte de la selección. Y tenemos por último el hash join, que es bien interesante. Él lo que nos dice es lo siguiente. Tenemos la tabla A y la tabla B. En este caso la tabla R y la tabla S. Y aplicamos una función hash. Entonces nos dice, esta tupla viene para acá, esta viene para acá, esta viene para acá, de acuerdo a los cajones que nos dé la función hash. Por supuesto aquí necesitamos memoria, porque esto se va guardando en memoria. Entonces voy construyendo los cajones en cada caso y después hago el join es para los cajones que sean iguales, que tengan la misma función hash. ¿Eh? Entonces, h es la función que asigna los atributos de join de los valores 0 a n-1. Entonces, A0 denota las particiones de A. Y a HB0 hasta HBN denota las particiones de B. Este sería A y este sería B. Y estas son HA y este serían HB.
Entonces, al aplicar la misma función para ambos particionamientos, cada tupla de A y de B que tenga resultados iguales estarán en la misma partición y podré hacer el join sobre ellas. El costo de esto es 3 veces el tamaño de A más el tamaño de B. Entonces aquí es simplemente, ustedes entienden qué hace, lo que necesitan nada más es conocer el costo. Y por supuesto, A y B son las tablas de entrada del join. Entonces ustedes ahí cuando tengan por cada join que tengan, ustedes tienen que evaluar cuáles son los operadores físicos del join que pueden aplicar, calcular los costos y quedarse con el más bajito. Eso es lo que tienen que hacer en el taller. Fíjense, ya vimos todos los operadores físicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Entonces, una vez que hemos optimizado el árbol, se cambian los operadores lógicos por físicos. Por ejemplo, dice, en este join vamos a hacer un index join o vamos a hacer un block nested join. Si hay más de un operador posible, se debe verificar el menos costoso. Se calculan los costos de las operaciones por nodo y el costo de almacenar los resultados intermedios porque estamos utilizando materialización y se suman los costos de todos los nodos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Fíjense, tenemos este árbol, que fue el que optimizamos allá, y estamos diciendo, operador físico, búsqueda con índice agrupado y el factor de selectividad de 0,4. El operador físico es búsqueda con índice secundario y el factor de selectividad de 0,28. Esto es parte de lo que ustedes tienen que hacer en el taller. El operador físico es una proyección con duplicado. El operador físico puede ser un block nested loop join, un source merge join, un hash join y el factor de selectividad de 0,35. Y el operador físico es una proyección con duplicados porque no nos están pidiendo un distinct. ¿Me siguen hasta aquí? Ok, entonces una vez que ustedes lleguen aquí, que lo van a tener a través de aplicar las formulitas que hemos visto en clase, imagínense haciendo esto en un parcial. No terminan nunca. Entonces por eso es que se les da a través de un taller. Y ustedes tienen la herramienta de Excel, que es el que hace todos los cálculos. Ok, entonces una vez que tengan eso, entonces ustedes calculan cada uno de los costos. Fíjense, el tamaño del resultado 25 bloques, costo de la búsqueda 10 bloques, el tamaño del resultado 32 bloques, el costo de la búsqueda 15 bloques, el tamaño del resultado 20 bloques, el costo de la búsqueda 25 bloques y así sucesivamente. Y al final, ¿qué es lo que van a tener? En el caso de la materialización, van a tener el costo de los operadores más el costo de la materialización. Y se los puse en diferentes colores para que ustedes vieran la diferencia de cada uno. Este es la materialización y este es el costo del operador. Entonces, en este caso, sumamos y tenemos 382 accesos a disco. Ese es el costo del... Entonces, el costo total es el costo de las operaciones más el costo de espera por memoria, que no lo conocemos, porque no sabemos el tamaño de la memoria que tenemos, ni cómo podemos calcular digamos, en procesamiento cuánto tiene que esperar por tener el recurso de memoria. Entonces, si nada más tenemos el costo de las operaciones, tenemos eso. Nos faltaría conocer el costo de espera por memoria. Entonces, por eso, debido a que, digamos, en la materia lo que tenemos seguro es esto, utilizamos en la materialización. Y esto es el resultado que ustedes tienen que llegar en el taller. Un resultado que se acorde a la consulta y al modelo que ustedes les coloquen. Sí, puede ser, pero también ahora tenemos discos que son más rápidos
Y tenemos también bases de datos que son más grandes. Sí. Bueno, pero lo bueno es que lo interesante aquí es que ustedes en este momento están haciendo en cierta forma una pequeñita parte de lo que es el sistema manejador. Pero haciendo esto, cuando ustedes se enfrenten en la calle a cualquier sistema manejador, ustedes saben qué es lo que está haciendo. Y ustedes pueden decir con propiedad, qué es lo que hay que hacer para mejorar una consulta. Esa es la idea de que ustedes saquen cuenta. O sea, darles todo el conocimiento que necesitan para que ustedes en cualquier parte tengan las herramientas necesarias para solucionar un problema, en este caso de procesamiento de consulta. Ok, las herramientas para optimizar consultas son el Splay Plan. Ustedes necesitan esa herramienta y ustedes la vieron en los laboratorios, si no me equivoco, donde les dice a ustedes, bueno, por esta consulta, el plan que el sistema manejador determina es la siguiente, ¿sí? Entonces ustedes ven si está, o sea, qué puede estar pasando ahí. Está utilizando los índices, no los está utilizando, a lo mejor no está utilizando los índices porque las estadísticas no están actualizadas, ¿sí? Uso de índices, ustedes pudieran decir, ok, veo que esta consulta se está tardando mucho aquí, no hay un índice. Ustedes pueden crear el índice para que esa consulta mejore. Ok, José, muy bien. Ay, Adolfo, me está escribiendo en privado nada más. Ah, hoy no tiene sueño, qué bueno. Hoy no debieran tener sueño ninguno, a menos que estén trabajando. Ok, entonces, el Splay Plan, los que van a hacer la exposición de Postgres nos van a mostrar el split plan. Este es un ejemplo de un split plan de Postgres. Fíjense que es muy visual. O sea, Postgres es una herramienta muy poderosa. Entonces, ustedes pueden ver algo así. Fíjense que cuando dicen Nested Loop Join, en realidad es Block Nested Loop Join. Ningún sistema manejador utiliza directamente el Nested Loop Join. Es un Block Nested Loop Join y aquí les da al lado el costo asociado al Block Nested Loop Join. Fíjense que aquí está haciendo una búsqueda secuencial sobre la tabla. Fíjense que este es un árbol, un poco diferente a lo que vemos, pero es un árbol. Y fíjense que este está utilizando el índice. Ajá. Y aquí me está haciendo una búsqueda de commit map. Aquí abajo entonces muestra el árbol, pero como ustedes lo vieron en el laboratorio. ¿Sí? El tipo texto. En Oracle se ve así. Él no muestra esto. Esto es de la herramienta de Postgres. Había una herramienta que estaban diciendo por ahí en España, pero era unos estudiantes, era una tesis para mostrar el árbol así. No sé si ustedes quieren hacer una tesis que muestre el árbol así como está eso. Al fin no supe qué pasó con esa herramienta, pero yo les escribí inclusive para ver si ellos me la mandaban y no tuve respuesta. Este es el de Oracle. Ustedes ya lo conocen. Pero igualmente, aunque no esté en formato gráfico como en Postgres, ustedes pueden entender todo lo que está ahí. Busca usando índice. Aquí está index. E inclusive aquí les dice cuál es el índice que está usando. Y cuál es la condición que se está satisfaciendo. ¿Mm? En este caso tenemos un ordenamiento de memoria. ¿Mm? Me dice cuáles son los costos. ¿Sí? Aquí tenemos una búsqueda lineal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está utilizando un like. O sea, es muy difícil que un like pueda utilizar un índice. Entonces él hace una búsqueda lineal. Aquí está haciendo un merge join. ¿Mm? Entonces aquí vemos, en este ejemplo, vemos
que él está utilizando varios de los operadores que nosotros ya acabamos de ver. Fíjense que aquí está el nested loop, que en realidad es el block nested loop join, el de arriba. Y por último, los projects. En cuanto a las estadísticas, estas se recopilan de las tablas de la base de datos y se almacenan en el catálogo de datos, es decir, en el diccionario directorio. Eso lo habíamos visto cuando vimos el tema de diccionario. Por lo general se crean automáticamente y se actualizan cuando el optimizador determina que podrían estar obsoletas. Una recomendación, actualizar las estadísticas, pero no demasiado frecuentemente, porque genera una sobrecarga sobre la base de datos. Entonces, en base de datos grandes y 24/7. O sea, que se están utilizando todo el tiempo como las bases de datos de los bancos. Para actualizar las estadísticas, cada sistema manejador tiene sus comandos. Por ejemplo, el SQL Server es Update Statistic o este que tenemos aquí. Oracle tiene estos dos. El Analyze está descontinuado. Postgres puede utilizar el Analyze o el Vacuum Analyze y MySQL tiene nada más el Analyze. ¿Sí? Y las recomendaciones para optimizar consultas. Uno, normalmente el CL asterisco se utiliza cuando estamos haciendo pruebas, pero cuando ya la consulta debiera estar en producción, por decirlo de alguna manera, debiéramos evitar los CL asterisco. Evitar subconsultas. ¿Entienden cuando les digo esto? Ajá, las subconsultas es cuando en el where tenemos where, por ejemplo, cédula entidad in, y entonces tenemos otro select, que son los que me dan la cédula de entidad que voy a buscar. Esa era la primera forma, antes de que ustedes empezaran a hacer los join, esa era la primera forma que ustedes tenían de hacer consultas multitables. Porque él tiene que optimizar cada una de las subconsultas por separado. Por eso es que se debe evitar las subconsultas, porque él tiene que optimizar cada una, entonces es más tiempo de optimización. No puedes optimizar la consulta grande completa, sino que nada más los bloquecitos pequeños. Entonces no sabes si al final te da el mejor resultado posible. Otra de las recomendaciones que ustedes pueden conseguir por ahí es utilizar exist en lugar de in en lugar de not in. Evitar usar el predicado like y el comodín porcentaje. Indexa las columnas sobre las que ejecutes búsquedas. Entonces, si sabes que estás ejecutando búsquedas sobre algún atributo, si la tabla es grande, lo mejor es indexar la columna. Si las tablas son pequeñas, no vale la pena hacer índice. Evite uso de funciones en los predicados, ya que se vuelan los índices. Por ejemplo, si yo tengo esto, fíjense, where lo estoy calculando que me lleve a mayúscula para poder hacer esto. Entonces lo que estoy haciendo es que me estoy volando cualquier índice que tenga sobre la columna. Use distinct y union solo si es necesario. Y lo que se recomienda, use join en lugar del predicado de igualdad en el where. Cuando vimos la parte del join, yo les mostré las dos formas de hacerlo con el where, que es con el que estamos trabajando aquí. Pero también puede utilizar directamente el join en el from. Entonces, así se evitan la parte de la optimización donde hacen el producto cartesiano porque ya automáticamente estarían haciendo los join, perdón. Otras recomendaciones, usar cursores, usar limit y top y order by únicamente si es necesario y mejor que haya un índice sobre el atributo de ordenamiento. Utilizar exist en lugar del count asterisco si este se usa para verificar que hay registro. Y utilizar el split plan para verificar qué sucede con la consulta. Estas serían las recomendaciones.
Y con esto, entonces terminamos el tema. Entonces, hasta aquí llega la clase del día de hoy. Bueno, feliz noche y que descansen.